La palabra de Dios es el mejor instrumento que tenemos para limpiar mi mente y guardarme del pecado. Repito, la palabra de Dios es el mejor instrumento para limpiar mi mente y guardarme del pecado. Estamos continuando en esta serie hablando acerca de la mente de Cristo. Todo este año, 2018, hemos estado tratando el aspecto de estar arraigados en Cristo. Y para que podamos estar arraigados en Cristo Jesús, es bien importante que usted y yo podamos entender lo que implica o cómo es tener la mente de Cristo en nosotros. De hecho, la Biblia nos insta, nos pide que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Él, que vivamos como Él, que caminemos como Cristo Jesús. Y de hecho, la intención de parte de Dios, hemos dicho en esas semanas, no es solamente que sigamos a Jesucristo, sino que de alguna forma seamos como Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Entonces, nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la idea, que podamos ser semejantes al Señor Jesucristo. Y esta serie creo que nos está ayudando a poder precisamente entender lo que implica ser como Cristo Jesús. Y el tema de hoy es limpiando mi mente con la palabra de Dios. Limpiando mi mente con la palabra de Dios. Y a manera de introducción, lo hemos estado ya mencionando en estas semanas, y lo acabo de mencionar, es el hecho de que Dios anhela que seamos semejantes a Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro ejemplo supremo. Y hemos estado hablando de que Dios mismo, y esto lo hablábamos la semana pasada, de que si el anhelo de Dios es de que seamos como Cristo es bien interesante que Él no solamente es el anhelo que Él tiene, que seamos semejantes a Cristo Jesús, sino que decíamos, Él es el agente activo. Dios es quien está interesado en que usted y yo seamos así, como Él es el interesado en que usted y yo podamos ser como su Hijo Jesús. Él también nos impulsa, Él también nos ayuda. Él dice la palabra de Dios que Él nos ha predestinado para que seamos como Cristo Jesús. Entonces Dios no solamente anhela, sino que Él mismo nos impulsa, Él mismo nos ayuda a que seamos igual a Cristo Jesús. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo mismo es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Es decir, Él es quien nos ayuda en nuestra fe, pero Él también es quien consuma nuestra fe. Y eso es algo precioso, lo decíamos, por el hecho de que puedo estar con la paz, podemos estar con la seguridad de que Dios está con nosotros en todo tiempo, impulsándonos a poder cumplir con ese anhelo que Él tiene de que seamos semejantes a Cristo Jesús. Ahora, quisiera que pensáramos por un momento, ¿cómo sería Dios si Él caminara aquí en la tierra? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cómo Él se comportaría? ¿Cómo es que Dios caminaría entre nosotros? Y saben a dónde voy. Lo que pasa es que ya sucedió. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Y esta respuesta la tenemos allá en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y les voy a invitar a que abramos la palabra ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y de hecho es el pasaje que está aquí en sus notas. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando del Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesucristo mismo, siendo Dios, y vino a la tierra, nunca dejó de ser Dios, pero Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que Él caminó como usted y como yo. Él no dijo, yo soy Dios, me van a tener que respetar, van a tener que hacer lo que yo les diga, sino que no, Él vino, dice la Biblia, en forma de siervo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se dio a sí mismo.
Dice, y estando en la condición de hombre, versículo 8 más adelante, o versículo 7, Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mire, Dios se hizo hombre, pero Dios no se aferró a ese aspecto de que Él es Dios. Él no dejó de ser Dios aquí en la tierra, Jesucristo. Pero la actitud de Él es un ejemplo tremendo que usted y yo tenemos que aprender. Esa humildad, esa actitud de no necesariamente querer ser servido, sino vino a servir y a alcanzar aquello que se había perdido. Y ese es un aspecto bien importante. Jesús caminó en esta tierra y nos dio ejemplo de cómo debemos vivir. Y quisiera que veamos la forma en que Jesús pudo vivir aquí agradando al Padre. ¿Cómo es que Él, siendo Dios, se hace hombre? ¿Cómo le hizo Él para vivir como hombre? Si Él no se aferró a ser igual a Dios, si Él no usó ninguno de sus atributos para decir, yo voy a hacer esto porque soy Dios, sino que Él vivió como usted y como yo, como hombre. Entonces, ¿qué fue lo que le ayudó a Jesucristo a mantenerse puro ante Dios? ¿Cómo le hizo Jesucristo para poder vivir de tal forma que le pudiera agradar al Padre, Dios Padre? Y lo primero que quiero que veamos aquí, número 1, en sus notas, le voy a pedir que ya debieron haber sacado el boletín de la iglesia, por favor. El primer aspecto dice que Jesús, estamos viendo cómo es que Jesús pudo vivir aquí en la tierra agradándole a Dios, al Padre. Dice, número 1, Jesús usó la palabra. Jesús usó la palabra. Y allá en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y no lo voy a estar leyendo porque ya conocemos la historia, cuando Jesucristo ayuna por 40 días y luego 40 días y 40 noches, y dice la palabra de Dios que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y es un relato sumamente interesante, me llama mucho la atención, de que después de que Jesús está 40 días en ayuno, en oración, en comunión con el Padre, después de ahí, dice la palabra de Dios que lo que sucede, que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el enemigo. Es decir, es un momento donde uno pensaría, bueno, 40 días de ayuno, vienen cosas tremendas, vienen situaciones, o me va a ir mejor, pero bien interesante que después de los 40 días, 40 noches de ayuno, Jesucristo es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo, el Espíritu Santo, recordemos que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, lleva al Señor Jesucristo para ser tentado por el enemigo. Y es un momento clave para usted y para mí, para poder entender lo que Jesucristo utilizó para poder enfrentarse al enemigo. Y Jesucristo usó la palabra. Y una y otra vez Jesucristo cita las Escrituras para poder contrarrestar los ataques de parte del enemigo. Es decir, Jesús había memorizado la palabra de Dios. Jesús había memorizado la palabra de Dios para poder resistir la prueba. Y esto me lleva al Salmos 119:11, y en sus notas el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese, Dios está permitiendo, Dios permite que el mismo instrumento, las mismas herramientas que Jesucristo utilizó aquí en la tierra para poder enfrentar al enemigo, es la misma herramienta que usted y yo tenemos hoy en día, lo cual es la palabra de Dios. Jesucristo nos está poniendo un ejemplo real, un ejemplo vivo de lo que se tiene que hacer para poder enfrentar nuestro diario vivir, para poder enfrentar toda tentación, para poder enfrentar cualquier aspecto de nuestra vida. El hecho es de que podamos usar la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios no solamente es para Jesús, sino para nosotros. Recordemos que Él vivió como hombre aquí en la tierra. Y Jesucristo llena su mente de la palabra de Dios, y las escrituras mismas ayudaron a Jesús a mantener su mente limpia y preparada, y una mente preparada para los ataques del enemigo. Jesucristo no enfrenta a Satanás y no le dice al enemigo: ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios. Acuérdate quién soy yo, así que vale más que te hagas para allá. No quiero problemas ahorita contigo, luego vamos a ver esto con tú y yo. No. Jesucristo nos pone ejemplo, como diciéndonos: ¿saben qué? Cuando el enemigo se presenta entre ustedes, usen la palabra de Dios. El mismo recurso que yo estoy usando es el mismo recurso que está a tu disposición para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Lo que sucede es que muchas veces cuando estamos siendo atacados, nos hacemos la víctima, o vivimos una vida como diciendo, pues es que soy hombre o soy mujer y el enemigo me trae para arriba, para abajo y me tiene y así, y no estamos usando el ejemplo que Jesucristo nos dejó, el hecho de usar la palabra de Dios, porque el enemigo no va a huir porque usted es víctima. El enemigo no se va a ir porque usted no crea que el enemigo va a decir: pues pobrecito, ya lo voy a dejar un ratito así para que... No. Recuerda, el enemigo es despiadado, el enemigo no tiene absolutamente nada de misericordia, el Señor le reprenda, sino que Jesucristo nos está dando la herramienta, la palabra de Dios, para poder contrarrestar. Entonces, lo primero es que Jesús usó la palabra, y lo segundo es que debemos entender algo de la necesidad de reemplazar las ideas del mundo con la palabra de Dios. Debemos, repito, es una necesidad que tenemos de reemplazar las ideas del mundo con la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios tiene un efecto que purifica nuestra mente? Jesús les dice a sus discípulos, allá en Juan 15:3, les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En otro pasaje Jesús ora y les dice, allá en Juan 17:17, dice, orando al Padre, Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Dice: tu palabra es verdad. Entonces, es bien interesante esto. Jesucristo Él está hablando al Padre: Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Dice: tu palabra es la verdad. Santifícalos, apártalos, sepáralos, límpialos con tu palabra. La palabra de Dios es el agente, es lo que de alguna forma nos limpia, lo que nos purifica para poder enfrentar la vida hoy en día. Y esto es bien importante y bien interesante que usted y yo lo podamos entender. El hecho de que usted y yo, no sé cuánto tiempo o cuántos años tengamos de vida, pero todo ese tiempo que tenemos hoy de vida es tiempo en el que hemos estado escuchando voces, hemos estado escuchando ideas del mundo, hemos escuchado voces quizá de crítica, de situaciones, de mentiras que nos han llegado a nuestros oídos y nos han formado lo que usted y yo somos. Es el resultado de muchas cosas que hemos escuchado. Y si usted solamente ha estado escuchando crítica, ha estado escuchando que usted no tiene valor, que usted no sirve para nada, que usted es un bueno para nada, y que aún quizá a veces su propio padre, su propia madre, de alguna forma nos han dañado, lo han lastimado, en fin. Obviamente nuestra vida actual está saturada, llena de muchas palabras que nos han llevado a donde usted y yo nos encontramos. He ahí la necesidad, por eso el punto número 2, de reemplazar todas esas ideas que el mundo nos ha tratado de llenar, impregnarnos con la palabra de Dios. Debemos reemplazar. Y el problema es que usted y yo lo tenemos que hacer. Ahí en Romanos 12:12 se nos habla de que debemos ser renovados o ser transformados mediante la renovación, dice, de vuestro entendimiento. O sea, la forma en que tú piensas, la forma en que tú ves la vida. ¿Y cómo es esto? Mediante la palabra de Dios.
porque muchas veces nuestras vidas son dirigidas por lo que el mundo nos ha enseñado. Nuestros deseos, nuestras metas, nuestros miedos, las angustias, todo eso es producto de lo que nuestra mente, repito, lo que mencioné ahorita, se ha alimentado por muchos años. Por eso es necesario poder reemplazar estas ideas del mundo por la palabra de Dios. Y sabe que la palabra de Dios nos limpia mientras sustituye la manera incorrecta de pensar por la correcta. Es un proceso de sustitución. No es solamente de olvidar aquello, sino que tenemos que sustituir aquello malo con la palabra pura de parte de Dios para nuestras vidas. Y eso es clave. Eso es importantísimo que usted y yo lo tenemos que hacer. Y es algo que usted y yo lo debemos hacer. No es algo que le debemos decir, Señor, ayúdame, límpiame, sino que yo me limpio a través de la palabra de Dios. Es decir, mi mente está absorbiendo, mi mente está recibiendo la palabra de Dios, lo cual sustituye todo aquello. Y quizá usted me diga, hermano, es que, pastor, es que yo no entiendo la palabra, leo y no le entiendo, leo y no le entiendo. Mire, he repetido mucho una ilustración, que creo que hace poco la mencioné, de aquel hombre que vivía un niño fue a visitar a su abuelito al bosque donde él vivía y tenía su cabaña, y el abuelito le dice a su nieto, le dice, mijito, ve al río con esta tina, y era una tina llena de lodo seco, y el niño va al río, estaba a unos metros de donde estaba la cabaña. Cuando el niño viene de regreso con la tina, se da cuenta que se está vaciando toda, porque tiene hoyos aquella tina. Y entonces viene y le dice al abuelito, ¿sabes qué? Dame otra porque está agujerada. Y él dice, no, es que quiero enseñarte algo, corre y apúrate más para que me traigas más, para que se te tire menos. Y fue un proceso de varias vueltas al río, y el niño traía y se le venía tirando y la vaciaba para otro contenedor, e iba y llenaba la tina en el río y la traía otra vez, y el niño se desespera y le dice al abuelito, ¿sabes qué? Esto no tiene sentido, porque me estoy tardando y nunca voy a llenar el contenedor. Pero el abuelito le dice, ¿sabes qué? Siéntate, te voy a enseñar algo. ¿Cómo estaba la tina antes? Y el niño voltea a ver la tina y le dice, pues estaba llena de lodo, duro, sucia. No se alcanzaba a distinguir bien la tina. Y el abuelito dice, mira, así es como la palabra de Dios te limpia. Quizá uno va al río, uno viene a la palabra de Dios, y quizá usted dice, es que me entra por un lado y me sale por el otro oído y no le pesco nada. Pero mire, en el proceso, mientras que usted está recibiendo la palabra de Dios, mientras usted viene a recibir la palabra de Dios, en todo ese proceso, quizá usted diga, no le hallo sentido, no sé para qué venir, si nada se me queda. Mire, yo le voy a decir algo. Mientras usted viene y usted escucha la palabra de Dios, mientras usted lee la palabra de Dios, usted cree que se le está yendo todo. Pero mire, es un proceso donde usted está limpiando su vida, está limpiando su mente y está purificando su mente. De repente usted empieza a tener otro tipo de ideas, otro tipo de pensamientos, y luego las decisiones que usted y yo tomamos empiezan a tomar más sentido. ¿Sabes qué? En otro tiempo yo hubiera reaccionado así, en otro tiempo yo hubiera tomado esa otra decisión. Pero a raíz de que ahora la palabra de Dios está teniendo cabida en usted, aunque usted diga, nada se me queda, pero lo que está sucediendo es que hay un proceso de limpieza de la palabra de Dios en nosotros. Así que, a manera de conclusión, hemos estado hablando de la importancia de cultivar la mente de Cristo en nosotros. Pero una frase importante en este proceso de cultivar, repito, es permitir que Dios limpie su mente mediante la palabra de Dios, mediante su palabra. Y es un proceso que usted y yo lo tenemos que hacer. Así que queremos tener la mente de Cristo, sumérjase a la palabra de Dios. Quiere tener la mente de Cristo, métase con Dios en su palabra. Créame que poco a poco, nuestra vida
irá cambiando. Y para conversar ahí en el grupo familiar, les voy a pedir que ahí está la pregunta, para conversar, ¿por qué debemos familiarizarnos con lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Por qué debo familiarizarme con lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Por qué? Créanme que de esa forma, ahí les voy a pedir que discutan un poquito o lo platiquen. ¿Por qué es tan importante poder familiarizarnos con lo que Dios ha dicho en su palabra? Así que espero que esta palabra breve pueda ser de bendición para usted, para los suyos, y usted puede regresar a este video. Yo a veces lo hago, yo mismo escucho, aunque yo lo grabo, pero escucho la palabra de Dios a través de estos videos, y créanme que cada vez que yo lo escucho, aunque yo lo grabo, encuentro algún mensaje nuevo y yo de repente pienso, ¿por qué no dije esto? Porque se me vienen ideas, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que adelante, y vamos a orar en este momento. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos encontrar no solamente tu sabiduría, sino que podemos encontrarte a ti. Y tú mismo has dicho que el que se acerca a ti, tú no lo echas fuera. Y gracias porque tú nos recibes. Y permite que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias por tomar este momento y escuchar la palabra. Le invito para que lo comparta este video. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase al canal del Centro Mundial de Oración. Póngale un like, un me gusta si así lo desea. Algún comentario, ¿le gustó? Ponga algo. Si no le gustó, pues también dígame. Si es necesario mejorar en algunos aspectos. Gracias por tomarse este momento. Hoy estuvimos celebrando los 22 años de nuestra iglesia, un tiempo de mucha bendición. Y créanme que son 22 años, pero es el principio de muchas cosas que vienen para nosotros como Centro Mundial de Oración. Y un agradecimiento a todo el liderazgo de la iglesia, a todos los coordinadores de distrito, supervisores de zona, supervisores de sector, que todos hacen un trabajo a la excelencia. Dios les bendiga, y sabemos que de parte del Señor viene la recompensa. Así que Dios les bendiga, les amamos, y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios nos los bendiga.